Esto ya lo dijo Villavicencio, el podcast con Carmen Íñiguez. ¿Pacto de la gobernabilidad o pacto de la impunidad? Hola, soy Carmen Íñiguez y en este capítulo de estreno analizaremos los recovecos de la alianza entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y el Partido de Gobierno, pacto que ya fue anticipado por Fernando Villavicencio. ¿Cuáles serían los verdaderos objetivos de esta alianza? ¿Qué implicaciones tiene para la gobernabilidad y el futuro del país? ¿Cómo impactará en el panorama político ecuatoriano? Para responder estas y otras preguntas conversaremos con Galo Cárdenas, reconocido actor político, abogado de profesión, experto en derecho laboral y empresarial y expresidente del glorioso Deportivo Cuenca. Fernando Villavicencio era un visionario y en varias ocasiones se anticipaba con sus declaraciones a las jugadas chuecas de los politiqueros de nuestro país. El caso del pacto no fue la excepción. Para el 2021, Lasso y la Asamblea eran parte de esta receta de impunidad. Veamos cómo lo describía Fernando y cuáles serían las consecuencias de este pacto. Se cayó el pacto de la regalada gana. Hasta el momento se cayó el acuerdo entre privados. Hay una reacción sensata, decente, de una gran mayoría, de legisladores. Al menos mi voto como periodista y como legislador ahora jamás será a favor de la delincuencia organizada. Yo condeno este pacto. Es un pacto que busca la impunidad, es un pacto que busca descabezar la fiscalía, es un pacto que busca sacar a Ariana Salazar, es un pacto que busca dejar todo el trabajo del periodismo de investigación bajo tierra, es un pacto del silencio, es un pacto de los sobornos, es un pacto que quiere enterrar el caso Arroz Verde. Asimismo, una vez decretada la muerte cruzada y durante la campaña electoral, Fernando nos volvió a advertir sobre esta invariable agenda de impunidad. Primero, no olvidar el pasado, no olvidar las causas que generaron este complot, este pacto orientado a mantener una constante desestabilización del país. Me refiero al matrimonio entre Jaime Nebot y Rafael Correa. ¿Qué estaba atrás? Finalmente el presidente Lasso pudo entender, siempre entiende tarde él. Lo propio pasó cuando armó su primer acuerdo con Nebot y Correa para organizar la asamblea y tuvo que tumbarse. Entendió que no estaba en juego su cargo nomás, estaba en juego el copamiento de las instituciones que aún no han sido tomadas por el correísmo y el Partido Social Cristiano. Me refiero principalmente a la Fiscalía General del Estado. El objetivo era ese. Tenían lista ya el juicio político liderado por Luisa González para destituir a la fiscal general Diana Salazar, tomar el control y evitar que avancen las investigaciones en contra de decenas de exfuncionarios y empresarios vinculados al correato. Y lo más grave y doloroso, lo que tenían lista es una trama y una ruta para la revisión del mayor escándalo de corrupción resumido en el juicio llamado Sobornos, que nació de nuestra investigación y que tiene prófugo a Rafael Correa y a 19 sentenciados. El objetivo entonces de este pacto era tomarse la justicia y no solo sacar al presidente de la República. 2 meses después o 3 meses después iba a continuar esta conspiración en otros niveles. Por eso yo he sido el impulsor, creo que solitario, de la muerte cruzada. Muy pocos legisladores se sumaron a esta causa. Es más, cuando se camina por las calles de las ciudades del Ecuador, se siente un poco más liviano todo. Esta asamblea nefasta, impresentable, de violadores, de pandilleros, de glosados, de iletrados, se fue a la casa y ojalá el presidente Lasso con esa plata construya un hospital. Aquí hubo un pacto para sacar a la fiscal, tomarse la Contraloría, tomar todos los poderes y generar impunidad, revisar las sentencias que fueron construidas sobre las bases de investigaciones periodísticas, una de ellas nuestra, el caso Sobornos Arroz Verde. El objetivo era tomar el control entre los primos Aquisela, Jaime Nebot, Rafael Correa y estas mafias de la justicia, liberar a Rafael Correa para que venga el 2025. Por eso yo puedo decir aquí con valentía y firmeza, esta es la última oportunidad que tenemos como país y como república para, de las hilachas que nos han dejado, reconstruir la república. Si perdemos en esta, ganan las mafias, porque son las mafias las que tienen controlado las cárceles, las que tienen de rodillas a este país, las que van a ganar si la sociedad entera no se moviliza. Hoy vamos a hablar sin pelos en la lengua. En esto ya lo dijo Villavicencio. Bienvenido, Galo. Gracias por aceptar este desafío. Ahora sí, a lo que vinimos.
vemos que lo que está pasando no es nada nuevo, simplemente se está consolidando lo que ya dijo Villavicencio. Muchas gracias, Carmita. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Realmente, sobre todo, hablar de temas importantísimos que a veces no quieren ser hablados, que no quieren ser tratados, sobre todo porque les interesa la impunidad, ¿no? Y aquí hay que ser muy claros. Lo que está pasando es gravísimo. La gente tal vez no se da cuenta y, claro, tiene razón en no darse cuenta porque está preocupada en su trabajo, en cómo paga las cuentas, en el día a día, en sus hijos, etcétera, en su futuro. Pero realmente lo que pasa en el país es gravísimo. Y nos han puesto, por supuesto, en agua calientita, poquito a poquito, nos van subiendo la temperatura y cuando nos demos cuenta, vamos a estar cocinados con este pacto de la impunidad. ¿Pacto de gobernabilidad o pacto de impunidad? Impunidad 100%, Carmita. Y ahora, justo el día de hoy que estamos conversando sobre este tema, se nota claramente este pacto. Ya hay una prueba contundente del pacto de la impunidad. Ha pasado en la asamblea en el CAL con 6 votos. 1 en contra del asambleísta Alexander Castillo de Control. Todos los demás a favor de asambleístas de ADN, del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana, para interpelarle y sacarle de su cargo a la fiscal general. Realmente ahí se puede probar claramente lo que en algún momento negaron, Carlita, porque el Social Cristiano y ADN decían, no, estamos en contra de la interpelación a la señora fiscal. Y vea lo que está pasando, han votado a favor, pero incluso se ha presentado este pedido de interpelación sin pruebas. Y eso hay que ponerle ojo, porque sin pruebas van a tratar de censurar a la mejor fiscal independiente que hemos tenido en las últimas décadas. Es decir, solamente las voluntades políticas han hecho posible que se califique. Exactamente. Legalmente no tiene ni pies ni cabeza. Esto es político, 100% político. Y la voluntad política del Partido Social Cristiano, de ADN y de la Revolución Ciudadana, que bueno, ya la sabíamos de la Revolución Ciudadana, por lo menos ellos, entre comillas, van de frente, pero los otros no. Los otros dijeron que no, que este es un pacto para poder gobernar, cosa que vemos que no es así. Pero ¿por qué es tan importante esta narrativa de la gobernabilidad? ¿Y cómo así a costo de la impunidad? Es que es importantísimo, ¿para qué? Para que la gente justamente diga, no, tiene razón, no voy a pactar con los socialcristianos y la Revolución Ciudadana para que le puedan dar gobernabilidad, es decir, para que pasen los proyectos y que pueda, y ya tuvimlo un ejemplo bastante feo, bastante grave con el presidente Lasso, ¿no? No le dejaron gobernar, pese a que por supuesto no lo estamos defendiendo para nada, pero no lo quiso hacer, y además de eso tenía a estos dos partidos que desde hace muchísimos años lo que quieren es crear el caos, lo que quieren es crear inestabilidad, que nadie pueda hacer nada por el país, sino solamente ellos, entre comillas, ¿no? Claro, con el sobreprecio, con el abuso, con los robos, con todo lo que hicieron. Entonces, realmente quieren que la gente no diga nada, que la gente comprenda, entre comillas, y entienda a un presidente joven, nuevo, que llega, entre comillas, también con las manos limpias y que diga, es que necesito gobernabilidad. Y ya lo dijeron por ahí ciertos buenos políticos, porque sí hay pocos, pero buenos, que no era necesario ese pacto Carmita, que sí había cómo sacar los votos sin la Revolución Ciudadana. Pero claro, ahora cuando hablamos de Revolución Ciudadana, hablamos del Partido Social Cristiano, porque hay un matrimonio desde hace muchos años entre Jaime Nebot y Rafael Correa. De acuerdo, Galito. Ahora, ¿quiénes fueron los ganadores y perdedores en la conformación del CAL y de las comisiones de la Asamblea Nacional? Yo aquí voy a ser un poco general. Para mí, los ganadores fueron las mafias. Así de simple. Y ahí yo quiero tomar las palabras del recordado Fernando Villavicencio, que decía que el país o es de las mafias o es de la gente. Es decir, realmente marcaba la cancha y decía, por acá están los mafiosos y por acá está la gente honesta, la gente buena, la gente luchadora. Y realmente creo que es así. Aquí para mí, con la distribución de las comisiones, con la distribución del CAL, ganaron las mafias representadas por sus movimientos políticos y perdimos los ciudadanos que queremos empleo, que queremos tranquilidad, que queremos seguridad, que queremos que nos den por lo menos una estabilidad para poder trabajar. Porque no le pedimos nada más al gobierno, queremos simplemente tranquilidad y estabilidad para trabajar, seguridad para poder salir a vender, que no nos cobren vacunas, que no nos cobren coimas. Entonces perdimos todos. ¿Y cuáles serán los alcances que pueden tener los asambleístas del correísmo con las presidencias de las comisiones?
Yo creo que este pacto, y hay que ser muy claros en estas supuestas alianzas, alguien da algo a cambio de otra cosa. Pues nadie entrega todo sin pedir nada a cambio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le pediría? Hagámonos esa pregunta, queridos amigos que nos escuchan y que nos ven. ¿Qué le pediría la Revolución Ciudadana a Noboa? ¿Qué le pediría el Partido Social Cristiano a Noboa? ¿Qué le pedirían esos asambleístas que se salieron de sus movimientos y partidos? ¿A cambio de qué? De cargos, de puestos, de pan para ahora y hambre para mañana. Entonces, yo creo que esa pregunta es clara, porque todos sabemos, en nuestra casa incluso le decimos a nuestros hijos, haz esto a cambio de algo, ¿no es cierto? La negociación se dio. ¿Qué fue lo que negociaron? ¿Estabilidad? ¿Gobernabilidad? No creo, ya estamos viendo lo que está pasando. Claro, y usted conversaba fuera de micrófonos, Carmita, y es claro también saber que justamente cuando ingresa el proyecto económico urgente del presidente Noboa, se estaba tratando el juicio político a la fiscal. ¿Coincidencias? No, en política no hay coincidencias. Esa era justamente lo que se entregaba. Te dejo pasar los proyectos, entre comillas, que tú quieras, a cambio de impunidad. Hay que ser muy claro que esto. Y también, no solamente se beneficia estos grupos económicos, estas mafias, porque hay que ser muy claro. Por ejemplo, esta ley urgente económica contempla un pedido de perdonar, llamémoslo así, para que nos entiendan todos los impuestos atrasados, los intereses, el amor, etc., ¿no? ¿Quién es el primero, o la cantidad, o la corporación más grande en ser perdonada? La corporación Noboa, es decir, el interés directo del presidente. ¿Quién está en segundo, en tercer lugar? El señor Kronfeld y sus empresas, con 39 millones, el primero con 89 millones. Entonces, claro, con esta ley económica urgente, supuestamente, que nos están vendiendo la idea de poderla aceptar a cambio de esta supuesta gobernabilidad, se están perdonando el uno, 30 y pico de millones de dólares y el otro casi 90 millones de dólares. Pero entonces ellos ganan de lado y lado, ganan en el tema de la impunidad y ganan en el tema de la configuración de las leyes económicas. Exactamente, por eso le decía que aquí los que perdemos somos los ciudadanos, la gente honesta, la gente que quiere trabajar, los que ganan son ellos. Entonces, primero, están con presidencias en todas las comisiones. ¿Y qué hace el presidente de las comisiones? Regularmente decide qué se trata, pone el orden del día, etc. Pone un proyecto adelante y otro atrás. Entonces, realmente creo yo que lo que pasó con esa distribución del pastel en la asamblea fue tremendo. Y claro, no nos dimos cuenta, estuvimos preocupados, lo estuvimos pensando en que hay una esperanza, que hay un presidente diferente. Pero yo creo, Carmita, sinceramente, que Noboa se equivoca. Se equivoca como se equivocó Lasso, ¿no es cierto? Al pensar de que no hay nada tan fuerte atrás, que él va a poder en algún momento, haciendo pactos o llegando a, entre comillas, alianzas, a lograr gobernar. No, él no va a gobernar, como no gobernó Lasso. Va a gobernar, van a gobernar las mafias y el descontrol, la falta de liderazgo, hasta que supuestamente nos vendan que viene un líder real. Entonces, todo está fríamente calculado. Realmente, estratégicamente hay que felicitarles, entre comillas, porque saben hacer las cosas, ¿no? Esa mente diabólica, si fuera bueno para otras cosas, ¿no? Pero nos han dicho que Noboa no tenía otra opción. Es decir, que si no pactaba con las mafias políticas y políticas económicas delictivas, ¿cuál era la opción que tenía Daniel Noboa? Que Daniel Noboa podía, tanto con sus asambleístas, ¿no es cierto? Con los asambleístas se construye, con independientes, con los de diferentes partidos, no tomar en cuenta la Revolución Ciudadana. Lamentablemente, el Partido Social Cristiano es ya, para mí, parte de la Revolución Ciudadana, por llamarles así como se han pidado ellos, pero para mí ambos son las mafias políticas, y lo digo de frente. Creo que sí había otra posibilidad, ¿no es cierto?, de tratar de hacer las cosas bien. Y otra cosa que es importante, Carmita, Noboa piensa que él ganó la elección. No, señor Noboa, no ganó usted. Ganó por el respaldo de mucha gente que no quería lo mismo, que no quería a la Revolución Ciudadana, que no quería los pactos y componentes, que creyó en Fernando Villavicencio, que creyó en una otra alternativa. Esa gente que estaba, por supuesto, en segunda vuelta desamparada, que no sabía por quién votar, votó por Noboa, pero no por su proyecto, sino en contra de las mafias. Y él debía haber entendido eso, entendido que ganó porque la gente está cansada de las mafias, y no irse con las mafias como lo ha hecho. En toda esta negociación, en todo este reparto, construye queda delegada.
¿Qué pasó con la alianza que tenía con gente buena? Bueno, yo creo que no. Yo creo que más bien Concluye se ha fortalecido. ¿Por qué? Porque se ha quedado con la gente correcta. La gente que tiene que irse, se tiene que ir, ¿cierto? Yo creo que incluso cuando uno va, y mis canas pueden dar fe de eso, querida Carmita, uno va creciendo y madurando en la vida, se da cuenta de que no pierde amigos en el camino, sino sabe quiénes son los verdaderos. Así de simple es. Por lo tanto, Concluye no perdió Asamblea, se dio cuenta quiénes son los que creen que hay que luchar en contra de las mafias, que hay que luchar en contra de la impunidad, que no hay que pactar con los asesinos, que no hay que pactar con los ladrones. No puede ser posible que ahora el presidente Noboa reciba una carta y comience a negociar con los lobos. No, a los delincuentes, a los terroristas se les combate con la ley, no se pacta con ellos. Entonces, Concluye entendió que debe quedarse con quienes debe quedarse y creo que sus 19 asambleístas están haciendo un muy buen trabajo. Ahí está una de las pruebas, Alexandra Castillo Mercado votando en contra de este pacto de impunidad, de este pacto para sacarle a la fiscal y trabajar, y creo que se ha convertido y se está convirtiendo poco a poco, y la gente se da cuenta, en la única oposición verdadera, pero no una oposición al gobierno, una oposición a las mafias y a la impunidad. A inicios de esta semana veíamos cómo se aprobaba en la misma sesión, se calificaba el proyecto de ley económica urgente de Daniel Noboa y ese mismo día se enviaba a la unidad técnica legislativa para que revise el tema del juicio político a la fiscal Diana Salazar. El jueves 7 de diciembre fue calificado este juicio. ¿Qué repercusiones tendría para el país el juicio político en contra de la fiscal y una posible destitución? Bueno, para mí sería funesto. Primero porque están mandando un mensaje clarísimo de que nadie puede contra ellos, ni siquiera la fiscal general. Y eso causa muchísimo temor. Segundo, de que una fiscal correcta, incluso premiada a nivel internacional, que ha hecho su trabajo correcto, puede ser destituida. Es decir, si ella, con todo su poder, y me refiero al cargo que tiene, puede ser destituida, puede encontrar cualquiera de nosotros. Y eso es gravísimo. Ese mensaje de temor, de poder, etc. Segundo, se abre la puerta para que un fiscal nuevo, entre comillas, ya no independiente, ya no como debía ser un fiscal valiente, sino un fiscal tal vez comprado, pueda venir y dejar y olvidar todas las acusaciones, todas las investigaciones previas que están en contra de cientos de funcionarios de la Revolución Ciudadana o de cualquier gobierno que ha lucrado del país. Y tercero, en algún momento, y ahí no nos olvidemos del Consejo de la Judicatura, del señor presidente de ese consejo, que realmente para mí causa miedo, tremendo miedo de la falta de legalidad en sus decisiones, que en algún momento, pues, cuando se nombren los jueces, porque ese es un problema serio, el nombramiento de los jueces de la Corte Nacional, se den las nulidades de los juicios, tanto sobornos como los juicios de Arroz Verde, etc. Es decir, se está clamando justamente una impunidad. Hablábamos de impunidad y ese es justamente el camino de ellos para regresar al poder en el 2025, es que se anulen los juicios contra Rafael Correa y 19 de los miembros de su gabinete y de sus empresas públicas, para que en algún momento vuelvan a ser candidatos. Y esa, entre comillas, no se las huele Noboa. Les dirán, no, pero con las leyes trataré de hacer un buen gobierno y me voy a reelegir en el 2025. Pues no, señor Noboa, no se va a reelegir. Y tal vez por ahí hay una teoría muy interesante de una gran amiga que dice que no, que vamos a tener una segunda vuelta en el 2025 entre el correísta y el noboísta, y pues ahí vamos a tener que elegir entre el cáncer y el SIDA. Que ahora terminan siendo la misma cosa, ¿no? Eso vemos en la forma en cómo están votando en el CAL y cómo están votando en la Asamblea. Pienso que ya nos da como que una visión de lo que podría pasar si es que llega el juicio a la Asamblea. Entonces, ¿qué pensamos los ecuatorianos? Por una parte salen días anteriores los grandes titulares en donde dice el presidente Noboa no apoyará el juicio de la fiscal. Llega la calificación al CAL sin tener las pruebas suficientes, esto es importante recalcar, y vota a favor de calificar ese juicio. Porque otra cosa es pasar un checklist y decir cumplió todos los requisitos y no nos queda más que calificar, pero ya en la votación veremos si se cumplen o no las pruebas planteadas. Aquí hemos dicho,
que está calificada netamente por voluntades políticas, no porque se haya cumplido la norma. ¿Qué pensamos? Entonces, ¿están jugando con la inteligencia de los ecuatorianos? Totalmente, están jugando con nosotros. Yo creo que nosotros ya como ciudadanos, y ahora que tenemos mucha más información con las redes sociales, etcétera, podemos exigirle a nuestros asambleístas, si alguien de ustedes votó por el señor Matobelli, ¿no es cierto?, votó por el señor Castro, votó por la señora Sánchez, etcétera, pues debe exigirle que el voto ya cuando pase el pleno sea un voto en contra de la impunidad. Esa es una exigencia que tenemos que hacer los ciudadanos honestos. No dejemos que nuestros asambleístas simplemente se acerquen para pedir nuestro voto y luego hagan lo que quieren. No, porque son mandatarios nuestros, tienen que hacer lo que los votantes queremos que hagan. No se representan solos, representan a una provincia, a una ciudad, a una sociedad que no quiere impunidad. Entonces estemos muy vigilantes y a ello les pido a ustedes, por favor, le hagan sentar en esta mesa y en esta silla a los asambleístas de la SOAC, a la señora Sánchez, al señor Castro, al señor Tobelle, al señor Berresueta, y les digan por qué van a votar. Van a votar por la censura a la fiscal. ¿Qué es lo que quieren? Para que ellos respondan a sus votantes, respondan a la provincia. Porque no puede ser posible que voten por la impunidad cuando la mayoría de ciudadanos no votó por la impunidad. Elegimos al señor Noboa porque pensamos que era diferente, porque pensamos que entendía que no queríamos más de lo mismo. Y está siendo parte de la misma sopa, una sopa envenenada. Pienso que este tema es muy importante poder transmitir a los ecuatorianos, a los azuayos, lo que tienen que hacer nuestros asambleístas. Fernando nos decía también en sus videos algo muy importante. ¿Cuál es la relevancia que tiene el caso Sobornos con la destitución de la fiscal? ¿Qué va a pasar con ese caso? Yo creo que ahí hay que reconocerle a Fernando, no sé si él tenía una bolita de cristal o era en alguna vida amigo de Nostradamus, pero él ha predecido lo que está pasando. Y si solamente hagamos memoria y recordemos, ustedes yo sé que lo van a hacer, recuerden lo que él nos decía en las entrevistas, en sus intervenciones públicas. Él sabía claramente ya en el 2021 del pacto de este matrimonio Nebot-Correa y las consecuencias de ese pacto y ese matrimonio. Él sabía lo que iba a pasar, lo que se estaba tramando. Yo creo que porque él lo sabía y era el único que lo denunciaba, ahora está muerto. Pero ellos no saben que quedó la herencia de él en la gente. La semilla cayó en tierra fértil. Ellos no se dan cuenta de eso y la gente se está dando cuenta, y parte de eso es también un trabajo de ustedes. Yo les felicito y quiero que lo sigan haciendo con valentía, que no se amedrenten, porque a veces, y a mí me pasó de forma personal, comienzan a llegar las fiscalizaciones, comienzan a llegar ciertos personas o entidades que comienzan a ponerte obstáculos y a perseguir. Pero yo creo que la gente, con el ejemplo de Fernando, sabe que hay que ser valientes y que lo que uno tiene que hacer, lo tiene que hacer, punto. Por eso estamos hablando aquí a calzón quitado, mi querida Carmita, diciendo lo que se tiene que decir, la opinión que uno tiene, puede ser una opinión equivocada o no, pero diciendo lo de frente. Yo creo que tienen estrecha relación la censura posible a la señora fiscal con el caso Sobornos. ¿Por qué? Porque ella fue la fiscal acusadora. Ella fue la que encontró por dónde, ¿no es cierto?, la evasión de impuestos del gran mafioso de Chicago, ¿cierto?, Al Capone. No se les sancionó por todas sus muertes, sino por la evasión de impuestos. También a estos señores de Correa no se les sancionó por todo lo que hicieron y por todo lo que se llevaron, sino justamente por ese influjo psicológico que hablaba la señora fiscal, que es correcto, y de esa trama de corrupción, una de las más grandes de la historia del país. Entonces, el momento que se tumban a la fiscal, van a decir, claro, la señora fiscal, que cuando ejerció no podía hacerlo porque, entre comillas, plagió su tesis o lo que quieran hacer, no, sus pruebas no eran correctamente presentadas. Hay que declarar la nulidad de esos juicios. Y grábenme esto, yo sé que se está grabando. Cuando se declare la nulidad de los juicios, en el caso Sobornos, en el caso de Correa y de las 19 personas que fueron sentenciadas, la gente va a entender lo que pasa. Con razón le van a tumbar a la fiscal. Esperemos que no se cumpla también lo que decía Fernando, ¿no?
y eso hacía referencia al expresidente, y decía, Lazo entiende, siempre entiende, pero entiende tarde. Yo espero que no pase lo mismo con el pueblo ecuatoriano, que tengamos que ver consumado un hecho para poder recién entender todo lo que se ha venido fraguando durante más de 2 años, porque como dijimos anteriormente, esta agenda de impunidad no ha variado. Desde el 2021 Fernando lo anticipó y hoy lo que se está dando nada más es el cumplimiento a aquella profecía que Fernando ya lo dio. Había comentado usted, Galo, algo muy importante. ¿Cómo calza el papel de Wilman Terán en esta metida de mano a la justicia? Pero totalmente, es pieza clave para mí de la metida de mano a la justicia. Primero porque lo que va a hacer, ¿no es cierto?, al nombrar jueces, a sancionar a jueces, a perseguir a jueces correctos, etcétera, va a causar lo que puede estar causando justamente que se saque al fiscal un miedo reverente. Yo recuerdo como abogado, Carmita, le cuento una anécdota. Hace algunos años, cuando vi el gobierno de la Revolución Ciudadana, usted no podía demandar al Estado por más razón que tenga, porque sabía que iba a primera instancia y tal vez ganaba, pero en segunda y tercera perdía los juicios contra el Estado por más razón que tenga. ¿Por qué? Porque había una disposición incluso escrita de Presidencia de la República, de los ministros, del ministro de Justicia, etcétera, de que cuidado a los jueces, se les decía, cuidado, fallen en contra del Estado, porque serán destituidos. Así de simple. Es decir, se le metía la mano a la justicia diciéndole que el Estado siempre tenía razón en contra de los ciudadanos. Y eso era gravísimo. Y por supuesto, nombrar jueces, nombrar fiscales, etc. Y el Consejo de la Judicatura hace eso. Recordemos quién fue el presidente del Consejo de la Judicatura en el tiempo de Rafael Correa. Su ministro de gobierno, el señor Gustavo Yar. Su ministro de gobierno, su abogado, su amigo, era el presidente del Consejo de la Judicatura. Galo nos había dicho algo muy interesante en una de las intervenciones anteriores. Hay un desinterés completo de los ciudadanos en temas de política, y más hoy que está tan embarrada esta palabra. Ahora, a lo mejor ellos piensan que esto no les interesa, que no incumbe. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo le beneficia este pacto de la gobernabilidad al ciudadano de a pie? Es decir, resuelve los conflictos que tenemos en seguridad, en falta de servicios básicos, en educación, en trabajo. ¿Cómo le beneficia al ciudadano de pie, al que está preocupado en su día a día? Carmita, yo creo que esa es la expectativa, ¿no? O sea, justamente, entre comillas, se le ha permitido al señor Noboa, el nuevo presidente, apenas asumió a firmar tácitamente este pacto de la impunidad en aras de la gobernabilidad, porque la gente eso es lo que espera, ¿no? Se cansa de ver un Congreso. Recuerde que el Congreso anterior, la Asamblea anterior, perdón, terminó con menos del 5% de aceptación. Estábamos cansados de las peleas, de que exista el día del bizcocho y que se dediquen a eso y no a lo verdaderamente interesante. Pero la ventaja de eso, esta política, de lo que pasó yo en la asamblea anterior, es que salieron ciertos representantes que sí nos identificaban, que sí nos representaban, como Fernando Villavicencio. Justamente creo que él fue quien rescató la palabra política, cómo hacer la verdadera política de frente, sincero, correcto, denunciando sin miedo, con valentía lo que pasa. Y eso creo que a muchos de nosotros nos ha dado un empujón para poder sentarnos frente a un micrófono, para poder sentarnos frente a un teclado, en una conversación de amigos, decir lo que pensamos. Y pensar de que si no nos metemos poquito a poquito en política, y no me refiero solo a ser candidatos, sino a hablar de un tema, participar, hacer las cosas de forma correcta, incluso pagando impuestos, trabajando bien, de manera honesta, si no hacemos eso, el país se nos va de las manos. No vamos a tener dónde vivir. Vamos a tener que emigrar como los venezolanos. Y tal vez estar en calles de Perú o de Colombia vendiendo guineos o mandarinas. Porque eso nos espera si no participamos, si no reclamamos, si no alzamos nuestra voz. Entonces, respondiendo ya puntualmente a lo que usted me decía, Carmita, este pacto hizo, creo, una pequeña esperanza entre la gente de decir, ya va a dejar de pelearse el gobierno me refiero al presidente, con la asamblea, y le van a dejar gobernar, y van a pasar leyes, y esas leyes nos van a beneficiar como ciudadanos, me van a bajar impuestos, voy a conseguir trabajo, voy a tener seguridad, que es básicamente lo que espera el ciudadano ecuatoriano, seguridad y trabajo.
que son las dos principales preocupaciones. Entonces, pensamos eso, pero vamos a darnos cuenta, lamentablemente, en el paso de los días, el tiempo, de que no fue así, de que el pacto no fue por gobernabilidad, de que el pacto fue por impunidad. Cuando se caigan los juicios, cuando se caiga el fiscal, cuando no hay jueces, y de ahí nadie podrá rescatarnos, como decía una gran comedia latinoamericana. Vamos a tener muchísimo que trabajar. Por eso es importante que los ciudadanos nos activemos en redes, en la calle, en los amigos, en nuestro trabajo, y exijamos que nuestros políticos hagan y cumplan lo que ofrecieron. Ese es trabajo nuestro también, porque la democracia tiene dos tiempos, dos momentos. El uno cuando vamos a votar y el otro cuando reclamamos por lo que votamos. No dejemos que nuestros asambleístas hagan lo que quieran, que nuestros alcaldes, nuestros concejales hagan lo que ellos quieran. No, ellos nos representan. Por lo tanto, es nuestro deber cívico y deber democrático reclamarles y decirles lo que pensamos. Relaciones duraderas, le llamo yo, es la que debería tener el mandante con los mandatarios. Gracias, Gar, por compartir este importante espacio de reflexión muy necesario hoy en día y por abrir un poco más la mente de las personas que nos están escuchando. No, Janita, para mí ha sido un placer estar con usted sentado en esta mesa que va a convertirse en una tribuna, en una trinchera para trabajar, para hacer política de la buena, de la correcta, y para que se den cuenta nuestros gobernantes de que no están solos, de que tienen un gran público que les ve y que les va en algún momento a pedir que rindan cuentas. Yo siempre he creído, Carmita, que en un lugar donde se piensa igual se piensa poco. Que es importante discrepar, que es importante de alguna manera discutir las cosas, pero hay que hacerlo de forma correcta. Y no podemos bajar la cara, bajar las manos, quitarnos la fe en nuestro país. Este es el único país que tenemos, así que tenemos que trabajar por él, en cualquier lugar donde estemos. Pero no nos olvidemos y no dejemos de hacer política, y no me refiero a ser candidatos, sino a manifestar nuestro pensamiento y hacer escuchar nuestra voz. Así que le agradezco esta oportunidad, este micrófono que me ha dado para que mi pensamiento o mis opiniones puedan fluir, y espero que en algún momento poder compartir de nuevo este espacio, y estaré siempre escuchándoles y esperando que salga un nuevo podcast. Muchas gracias. Y así llegamos al final de nuestro primer podcast. Esto ya lo dijo Villavicencio con la compañía de Galo Cárdenas. Antes de terminar, agradecemos a nuestros auspiciantes. Smart City, hacemos posible lo imposible. Colectivo SER, la buena política. Go Estrategias, haz que el mundo funcione para ti. Fundación Fernando Vive, prevención, acompañamiento y responsabilidad. Café Ninari, café con propósito. Recuerden que sus opiniones y comentarios son fundamentales para nosotros. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse. Visítanos en nuestro portal www.periodismodeinvestigación.com y síguenos en redes.